Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, como siempre. Un gusto saludarlos en el mundo del retail todos los miércoles, como siempre, nuestra cita muy puntual a las 11 para platicar de temas importantes, de temas que a todo el comercio detallista nos importan, nos involucran y además nos conciernen. Y me da muchísimo gusto en esta ocasión saludar a Salvador Escalona de parte de Nielsen, quien siempre tiene temas muy importantes con los cuales vamos a platicar o de los cuales vamos a disfrutar el día de hoy. Saba, muy buenos días, un gusto como siempre. Hola Gladys, muchas gracias de nuevo por la invitación y aquí estamos, con mucho gusto como siempre. Al contrario, muchísimas gracias a ti que siempre Nielsen, pues además de que es pues un aliado estratégico para nosotros en ANTAD, es muy importante toda la información que ustedes pues se dan a la tarea de poder recabar para después compartirla y todo esto se convierte en herramientas muy, muy importantes para todos nuestros asociados para que tomen decisiones muy planeadas y con mucha visión de lo que pueden esperar gracias a estos cambios de decisiones y tomar en cuenta lo que ustedes nos aportan. Y bueno, sabemos que hay muchas cosas importantes en ventas para el año y hay campañas que son muy importantes para las ventas en el año de diferentes formatos y de diferentes tipos. Hace poco tuvimos oportunidad de tener el hot sale del cual, bueno, me gustaría que platicáramos mucho en relación a qué pasó en este hot sale en comparación con años anteriores, cuáles fue la respuesta de toda la gente que participó, no solamente de las empresas, sino de todos los usuarios que hicieron sus compras para este hot sale. Pero también viene otra temporalidad que para nosotros es muy, muy importante, que sin duda es el Buen Fin. Y pues ya estamos pues en ciernes, estamos en un tiempo del año donde justamente estas temporalidades de fin de año empiezan a ser como muy atractivas, muy importantes y tal vez también con la información que recabemos y que tú nos vas a brindar, nuestros asociados puedan tomar mejores decisiones de cómo subir su publicidad, de cómo involucrarse, de cómo vivir intensamente y tener, bueno, pues los mejores beneficios. Así es que, pues iniciaremos en un comparativo, si me lo permites, Chava, me gustaría que nos explicaras estas dos diferencias básicas de lo que son el hot sale junto con Buen Fin, ambas temporalidades, pero de formatos completamente diferentes y públicos completamente diferentes. Sí, mira, justo y empezando con el tema del Buen Fin, porque creo que es bien importante como lo acabas de mencionar, ¿no? El tomar esta data histórica para ir pensando y sobre todo planeando hacia el futuro, que es el evento que tenemos más cerca y me gustaría justo comenzar con él, ¿no? Y si quieres, posteriormente hablamos ya de los resultados del Hot Sale, que ya fue un evento que ya sucedió, pero como bien lo mencionas, creo que es parte fundamental el tratar de primero entender la información, qué fue lo que pasó. Tenemos ahorita un comparativo de las dos últimas emisiones, sobre todo para saber qué es lo que se tiene que empezar a considerar y sobre todo la temporalidad, ¿no? Sabemos que este tema publicitario también es importante en términos de planeación y bueno, como lo hemos hablado en las sesiones pasadas, pues a partir de que tengas información confiable, relevante y que sobre todo te pueda dar visibilidad de lo que puedes proyectar hacia el futuro, creo que es muy importante para tomar mejores decisiones. Y aquí un poco me gustaría empezar hablando sobre una breve radiografía de lo que fue el Buen Fin en el 2021, comparándolo con el del 2022, que por ejemplo en el Buen Fin del 2021, este se llevó a cabo en un periodo del 10 al 16 de noviembre, ¿no? En esta temporalidad lo que observamos es que todas estas marcas y particularmente las categorías que sí se subieron y que inclusive mencionaban al Buen Fin dentro de su publicidad, ¿no? Vimos que durante este periodo de tiempo hubo cerca de 91,000 inserciones, ¿no? Aquí hubo una actividad importante de 14 categorías diferentes. Y bueno, las más importantes dentro de esas 14 categorías que observamos fue que hubo tres, ¿no? Que fueron las que tuvieron mayor participación, ¿no? Y justo dos de las categorías más importantes, que son las que ustedes representan, en su conjunto, por ejemplo, observamos que tiendas departamentales y tiendas de autoservicio representaron el 80% de la actividad publicitaria que sí mencionó la campaña, ¿no? Entonces eso es muy importante porque vamos generando engagement, vamos generando recordación y vamos generando fidelidad hacia este tipo de campañas publicitarias, ¿no? Esto creo que es fundamental porque a lo mejor muchas otras categorías se suben en la parte publicitaria, pero no hacen una asociación con la campaña y esto, pues evidentemente, pues va a tener un impacto en la emocionalidad del momento
pero no una asociación con la campaña. Entonces, estas cuatro principales categorías representan un 92% del total de la actividad publicitaria asociada a esta campaña del Buen Fin. Ahorita te las voy a mencionar. En donde, por ejemplo, observamos que tiendas departamentales representa el 53% del total de la actividad, que es justo este evento tiene mayor actividad, mayor comunicación por parte de la categoría de tiendas departamentales. En segundo lugar, tiendas de autoservicio con un 26% de este total de la actividad. Y aquí vamos a agrupar tanto bancos como tarjetas de crédito porque podrían entrar en una sola, que ellas representan el 13%. Entonces, nos damos cuenta que si se está motivando la comunicación, evidentemente el Buen Fin es un evento más impulsado por las tiendas departamentales que por las tiendas de autoservicio en esta emisión, ¿no? Entonces, lo que también se observó en el 2021 es que la estrategia de comunicación, por ejemplo, las tiendas departamentales tuvieron una actividad desde el 1 de noviembre hasta su punto final, que fue el 17, ¿no? Que es cuando termina el evento, y concentraron su mayor esfuerzo publicitario en 9 días nada más, ¿no? Entonces, del 8 al 16 es cuando destinan el 95% del total de su actividad publicitaria en ese periodo para generar mucha recordación, para generar mayor frecuencia, ¿no? Y evidentemente la mayor cobertura posible de su campaña. Entonces, esta pauta Aquí te publicitaria... Chava, yo Uh-huh. aquí te preguntaría, cuando me hablas de esta inserción publicitaria, ¿a qué tipos de medios publicitarios te refieres? Me imagino que también tienes pues una discrecionalidad en respecto a cuáles fueron los más socorridos. Y también me gustaría hacer hincapié en que estamos hablando del 2021. Evidentemente veníamos de un paro total, de una situación extrema donde posiblemente estas campañas publicitarias representaban volver a abrir el telón para que la gente otra vez se diera cuenta que ya estábamos volviendo a la normalidad. ¿Esto tuvo alguna influencia en cuanto a que la gente, las empresas, utilizaran más los medios de comunicación, utilizaran más la mercadotecnia para poder levantar la mano y decir, ya estamos volviendo? O sea, fue un Sí, fenómeno. justo. Totalmente, y como bien lo mencionas, porque como habíamos platicado en sesiones pasadas, hubo un cambio en el consumo de medios, ¿no? Entonces, esto sí fue considerado por las campañas, evidentemente. Y aquí, por ejemplo, cuando hablamos de este tema de la actividad publicitaria, observamos que, por ejemplo, el 60% del total de la actividad publicitaria de comunicación de la categoría de tiendas departamentales, que fue la más importante, como hace rato mencionábamos, fue el 53% del total de comunicación del tema del Buen Fin. El 60% lo destinaron en televisión y un 40% solamente en radio, ¿no? Por ejemplo, que ahí, como bien mencionábamos, un tema relevante era esto, ¿no? Que muchos todavía estábamos confinados, ¿no? Todavía no estábamos con el new normal al full, ¿no? Y había un alto consumo de televisión, por ejemplo. Entonces, aquí esto sí fue considerado, porque lo que observamos justo en esta misma categoría, que también sigue siendo la más importante para el 2022, ¿no? Aquí tenemos igual cerca del 55% de la actividad total de la campaña del Buen Fin en el 2022. Aquí modificaron un poco su mix, ¿no? Por ejemplo, si hablamos que en 2021 el 60% fue para tele y el 40% para radio, ahora en el 2022 vemos que el 50% es para tele y el 50% para radio, ¿no? Aquí observamos un poco más el tema de movilidad, porque sabemos que la radio es un medio más de acompañamiento hacia la oficina, el trabajo, la escuela, etcétera, el transporte público, y vemos que incluso se está cambiando, se está modificando el tema de la comunicación en función de los medios que sabemos hacen más contacto con la gente o donde podemos alcanzarlos, ¿no? Porque hablábamos de que la televisión, pues es un medio más en el hogar, ¿no? Y la parte de la radio es un medio que te acompaña, es un medio más móvil. Entonces, cuando se está observando este tema que bien mencionas, de la parte de un cambio en la movilidad, un cambio en los hábitos de incluso las dinámicas sociales que vimos con el tema post pandemia, pues se ve reflejado justo en este mix de medios, ¿no? Claro, hasta en los hábitos de consumo también hubo un cambio muy Totalmente. importante. O sea, fue un parteaguas a lo que está, lo tradicional, lo que estamos acostumbrados a
el retomar, ¿no? Y me imagino que esta inercia, y tú nos lo harás saber, Chava, esta inercia de lo que vivimos en 2021, pues de alguna manera se prolongó hasta el 2022 y podría ser que también la veamos presente para este 2023. Aquí, por ejemplo, yo creo que ya para el 2023, la verdad es que sí ha habido cambios muy importantes, ¿no? Sabemos que ya estamos full en el new normal, ¿no? Que este new normal evidentemente tiene sus particularidades, ¿no? Sabemos que en muchas compañías todavía sigue un modelo híbrido, ¿no? Hay todo un tema de home office, ¿no? Pero al menos todas las actividades económicas o incluso la gran mayoría, por ejemplo, el tema de las escuelas para los niños, para los adolescentes, los jóvenes, pues ya regresaron full time al tema presencial, ¿no? Entonces, esa parte evidentemente la vamos a ver reflejada. También lo que hemos observado, inclusive con información que levantamos en otros de nuestros estudios, en la parte de digital, por ejemplo, es que pues ahora muchas personas, evidentemente con este consumo, con este incremento en la penetración del Internet y bueno, evidentemente de los dispositivos móviles, pues observamos también que un 57% de las personas o de los internautas menciona ya comprar en línea, ¿no? Entonces, estos hábitos, como bien mencionas, también van cambiando, ¿no? A su vez, también nos mencionaron que destinan en promedio 2 horas a la semana para estar justo en este tipo de aplicaciones en donde están buscando realizar sus compras. Entonces, sí, evidentemente vamos a tener cambios importantes, ¿no? Vamos a tener modificaciones en términos del consumo. Evidentemente, muchas de las personas también, como lo vimos y hemos observado en estos eventos de tanto ventas nocturnas o Buen Fin o el Hot Sale o estos momentos importantes en la industria del comercio, pues también mucha gente ya ahora prefiere salir de sus casas e ir de manera presencial. También, evidentemente, hay muchas más personas también haciéndolo de manera remota vía digital, ¿no? Pero esto nos va cambiando y nos va transformando de manera importante. Hace un momento mencionabas que uno de los jugadores importantes fueron las instituciones bancarias y las tarjetas, ¿no? Uh -huh. Ellas se suman en en estas importantes campañas como facilitadores para las ventas o como promoción. Vamos, sé que es exactamente lo mismo que se puede confundir esta línea, pero ¿de qué manera llegan a ser tan representativas que lleguen a ser el tercer lugar? Sí, incluso sus campañas es que se suman justo para la motivación de la compra, ¿no? Este tema de los meses sin intereses, descuentos, promociones en conjunto con algunas tiendas, es lo que ellos promueven en su gran mayoría. Entonces, es uno de los elementos importantes de acompañamiento porque sabemos que inclusive en las compras, uno de los motivadores y más importantes también es la facilidad de los pagos, ¿no? O los descuentos, que es una de las cosas que los consumidores buscan. Entonces, en este caso, los bancos y tarjetas de crédito se suman bajo esta dinámica. ¿Qué deben de hacer los detallistas que nos están escuchando para poder llegar muy fortalecidos a esta edición 2023 del Buen Fin? Vamos, en tu expertise, ¿cuáles serían los consejos que les estarías dando de cómo hacer una buena campaña, cuáles medios les conviene más, dónde invertir, desde cuándo lanzarla, cuáles son las oportunidades, en fin, cuál sería este acompañamiento que dentro de lo que ustedes hacen podríamos darle a nuestra gente, a todos nuestros asociados? Sí, un poco es como lo mencionábamos, ¿no? Afortunadamente tenemos más emisiones, ahorita estamos comparando solamente 2 momentos, el 2021 y el 2022, pero creo que es importante analizar ese contexto histórico. Por un lado, entender cómo se comportaban los medios en ese momento, ahora cómo ha cambiado la dinámica de consumo de medios, que eso, ya tenemos dos diferentes momentos y 2 años de distancia, por ejemplo, contra el 2021, para tratar de entender ahora estos hábitos de consumo, cómo se están moviendo, ¿no? En la parte hablo del consumo de medios. Eso por un lado. Dos, ¿no? Ahorita lo platicaba un poco. Hay marcas que evidentemente incrementan su actividad publicitaria, pero no hacen una asociación de marca
respecto a la campaña de per se, ¿no? Que en este caso hablamos del Buen Fin. Entonces, sí, evidentemente lo más recomendable es asociar la campaña con este logo, con esta imagen de promoción para generar certidumbre, generar confianza y evidentemente yo creo que estos acompañamientos con los bancos, con estas tarjetas de crédito que pueden ayudar a motivar de manera adecuada el tema del consumo, pues son como elementos que van sumando, ¿no? Al final, por un lado, entender el target, entender los medios y por el otro lado, la parte de la comunicación lo hacen de mejor manera. Ahora, hay herramientas que también nos van a ir ayudando, como ahorita mencionabas, ¿no? Cómo hacerlo más eficiente, cómo tratar de buscar que para el anunciante en este caso, los retailers o las tiendas de departamentales de autoservicio, puedan entender cuál es el mejor momento y hasta dónde, por ejemplo, parar, ¿no? Hay herramientas que inclusive, y no quiero hacer comercial, en Nielsen contamos con para ir monitoreando cómo, hasta qué momento ya llegamos a los objetivos que queremos llegar, ¿no? Entonces, ya llega un momento en que determinas tú tus KPIs y dices, bueno, yo quiero llegar a mi 80% de mi target, ¿no? Voy monitoreando la campaña, tanto en digital como en los otros medios, y hasta ese momento, pues decides, ¿no? Si quieres continuar invirtiendo o ya es necesario parar o ya no vas a obtener un beneficio adicional por seguir invirtiendo en temas de publicidad. O por el otro lado, también en aspectos de comunicación, ¿no? En analizar tus piezas publicitarias para ver si está siendo lo suficientemente claro en términos de comunicación del mensaje que quieres dar, en términos de, por un lado, pues qué es el objetivo que pretendes, ¿no? Tener más recordación de marca, si quieres generar más ventas o si quieres hablar específicamente de alguna promoción, también igual evaluar las piezas publicitarias. Yo creo que hablaría de esos 5 elementos de manera general para tenerlos en consideración y evidentemente, pues como todos buscamos, ¿no? El mejor ROI posible en estos picos del consumo en particular en estas categorías. ¿Hay algún parámetro? Porque no necesariamente invertir mucho dinero en publicidad da un buen resultado. O sea, no es la campaña más cara la mejor. A veces hay campañas que son económicamente más conservadoras, más bajas en costos y tienen mejores frases o tienen mejores estrategias. Entonces, esto es algo muy importante para que todos nuestros asociados lo escuchen. No pagar más representa vender más. Pero a lo mejor sí ustedes como Nielsen saben o pueden entender cómo es asociada una campaña de un buen acercamiento a los medios con el incremento de ventas. Y evidentemente, no necesariamente, como decía, porque sea la más cara, sino que haya una buena campaña versus ventas, cómo marcha, cómo lo viven. Sí, fíjate que ahí justo tenemos soluciones que nos ayudan a entender eso, ¿no? Por un lado tienes el target, ¿no? O sea, tu consumidor o al público a que quieres llegar. Y por el otro lado, todos los esfuerzos de los diferentes medios que tienes a tu mano, ¿no? Incluyendo la promoción también en punto de venta y todos los esfuerzos que hacen las marcas. Entonces, lo que analizamos es en función de este target y en función de la categoría, en este caso, pensando en tiendas de autoservicio y departamentales, cuáles son los mejores medios o los medios que te van a dar un mejor retorno de la inversión. Porque como bien lo mencionas, no se trata de invertir por invertir, ¿no? Sino más bien en dónde invertir y bajo qué mix de medios hacerlo, ¿no? Y hasta qué momento inclusive. Entonces, sí, hay soluciones para ello y es bien importante considerarlas porque esto nos va a permitir, como lo mencionabas, ¿no? No a lo mejor hacer una inversión muy grande, y yo siempre hago esta analogía, ¿no? Que es como si estuvieras eh, cazando, ¿no? No es lo mismo agarrar un cañón gigante para ir a cazar, ¿no? Que tener una escopeta o un rifle que tenga una mira láser, que sea muy eficiente en términos de la precisión. Que esto, la segunda arma lo hablo como en términos, por ejemplo, de las herramientas o las soluciones de medición, ¿no? Que significa el ir exactamente a buscar a lo que quieres llegar, hablando específicamente en su momento de la presa, que sería nuestro target, no quiero decirlo de esa manera, pero nuestro consumidor, ¿no? No es lo mismo hacer un esfuerzo muy, muy grande, que sería esta analogía con este cañón, y que
disparamos una bala gigantesca y no le vamos a dar, ¿no? A diferencia de estar buscando con mayor precisión, con mayor cuidado y evidentemente con información mucho más confiable a realmente llegar a nuestro target. Y pongo el ejemplo, ¿no? En su momento, cuando hablábamos de la pandemia, pues nadie pensábamos que los jóvenes iban a estar expuestos a la radio, por ejemplo, ¿no? Porque es un medio que normalmente, previo a la pandemia, ya estaban migrando los jóvenes hacia otros medios, ¿no? Y lo que empezamos a observar justo por esta cuestión de confinamiento y de falta de movilidad y de falta de otros medios de entretenimiento o algunas otras alternativas fuera de casa, pues que empezamos a observar una alta concentración de jóvenes, por ejemplo, en la radio, ¿no? Y eso, insisto, si no lo hubiéramos tomado en consideración, si no lo hubiéramos leído como marca, pues a lo mejor nunca hubiéramos considerado ese medio para hacer un mix en cuanto a nuestra planeación de nuestra pauta publicitaria. Sin embargo, ahorita, por ejemplo, otra vez, ¿no? Que estamos regresando al New Normal y que está viendo esta movilidad de nueva cuenta, en donde, regresando al tema de la radio, por ejemplo, pues es un medio que otra vez empieza a tener una mayor concentración de escucha fuera del hogar, ¿no? En estos procesos o en estos tramos de acompañamiento al trabajo o del regreso al trabajo a la casa o a la oficina, a la escuela, etcétera, empezamos a tener otra vez un regreso de los hábitos de consumo, por ejemplo, de este medio, ¿no? O eventos, por ejemplo, como lo que pasó recientemente en la televisión, ¿no? Con la Casa de los Famosos, que es un evento que ha roto ahora récords históricos en términos de audiencia, por ejemplo, pero que si no se estuviera monitoreando de manera consistente, pues no nos podríamos dar cuenta de estos cambios. Y a lo que quiero llegar un poco a manera de resumen es que los medios de comunicación no son fijos, ¿no? Van teniendo una evolución o cambios permanentes durante el tiempo en función de los contenidos, en función de las dinámicas sociales, en función de las nuevas generaciones. Y si no los estamos monitoreando y no estamos siguiendo cuál es el comportamiento, pues podemos tomar malas decisiones, ¿no? Ahorita hablábamos del 2021, ahorita que regresemos a hablar del 2022, hay una serie de pequeños cambios, pero si pensáramos que todo es constante o todo es igual, pues justo nos llevarían a esto que mencionas que no debemos de caer, ¿no? Que es a lo mejor el desperdicio publicitario, el no estar apuntando de manera precisa a nuestro target y que estos esfuerzos, más allá de representar una inversión para que retorne en ventas, pues a lo mejor si no lo hacemos de Conviertan una en un manera gasto. cuidada y planeada es un gasto, ¿no? Es un gasto que no da retorno. Algo muy importante también, yo creo que ya el consumidor, la audiencia es muchísimo más selectiva y muchísimo más exigente. Entonces hay estrategias que se vuelven incluso invasivas y es tanta la penetración ya de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la información que tenemos, que cuando empieza a ser invasivo el asunto, la gente le causa el efecto contrario y empieza a tener repele hacia la marca, repele hacia, ay no, otra vez me interrumpió lo que estoy viendo para Sí, meterme otra vez ajá. el mismo promo, ¿no? Entonces, estas son consideraciones que todos nuestros asociados deben de tomar mucho en cuenta porque no necesariamente sí es muy importante estar recordando, pero no al grado de que se convierta en invasivo, porque eh, pues, los mensajes incluso te llegan a tu WhatsApp de alguien que ni siquiera tú lo tenías contemplado, ¿no? O sea, Sí, empieza a ser ya invasivo, eso ya es muy personal, ¿no? y Entonces, genera esta repulsión, ¿no? Más allá de un genera efecto claro, positivo. rechazo y lo bloqueas. En vez Ujú, de darle una oportunidad a la marca, la bloqueas sin ninguna oportunidad porque te sentiste invadido, ¿no? Te sentiste acusado. Es ujú. una manera muy representativa de mencionarlo, es ser invasivo o ser acosador hacia tus clientes, Consumidores. Ujú. consumidores, pues puede llegar a ser algo que de verdad cause un gran rechazo y un gran estrés y que incluso pues, bloqueen la marca. Entonces, todas estas cosas hay que considerarlas mucho porque no necesariamente recordar es hacerlo de esta manera, ¿no? Hay maneras más amables y es lo que decíamos, no necesariamente invertir mucho en una campaña publicitaria te va a dar el retorno que tú esperas, a lo mejor al contrario, te da una repulsión completa de los consumidores y pues te bloquean, ¿no? Pierdes toda tu credibilidad, ¿no?
Sí, y justo y sumando a lo que mencionas, ahora hemos visto que los diferentes medios y las marcas se han vuelto mucho más creativas, ¿no? Se han empezado incluso a utilizar más de manera recurrente justo para evitar este tema del zapping, ¿no? Que es el momento cuando llegan los anuncios comerciales, ¿no? Y que todo el mundo le cambia, o la gran mayoría le cambia y luego trata de regresar ya cuando está otra vez el contenido del programa. Y ahora se están utilizando mucho más, de manera mucho más creativa, evidentemente, estos formatos de product placement, ¿no? En donde la marca está integrada dentro de los propios contenidos de los diferentes programas, ¿no? Por ejemplo, los más fáciles de identificar, por ejemplo, serían en estos magazines, en donde observamos, por ejemplo, estas secciones de comida o de deportes o de espectáculos en donde la marca está presente, ¿no? No de una manera, como mencionas, agresiva, sino más bien cuidada, en donde, por ejemplo, esa sección de cocina habla de a lo mejor algún producto que se va a utilizar en el platillo, ¿no? Y ya en el mensaje está implícito la marca, ya lo vas a entender, vas a asociarla, y ya no se ve de una manera tan forzada. Entonces yo creo que esos elementos que bien mencionas cada vez son más utilizados, por un lado para evitar este tema del zapping, ¿no? De que es en el momento del corte comercial la gente le vaya a cambiar, sino que te lo estás utilizando. Y esto no nada más en los medios lineares, ¿no? O offline, sino también en los medios digitales hemos estado observando que cada vez más, tanto los influencers o los propios canales de las marcas, no nada más es el anuncio por anunciar un producto, sino más bien ya están generando contenidos y esos contenidos evidentemente tienen que estar alineados con el propio canal, pero además van incorporando de una manera mucho más cuidada y mucho más tenue estas marcas, ¿no? Que al final luego hasta hacen ya memes en redes sociales, ¿no? Que ya me comí un anuncio comercial sin darme cuenta, ¿no? Y eso es lo que buscan mucho de las marcas, que al final también sean afines las marcas con estos comunicadores, con estos influencers y que hagan esta sinergia para que el consumidor en este caso no sienta esto que acabas de mencionar, ¿no? Una alta exposición comercial, un alto mensaje, incluso hasta un poco como se tornen, como en su momento en las épocas electorales, los anuncios de los partidos políticos, ¿no? Que ves tantos que ya ni quieres saber nada de publicidad, ¿no? Entonces, es un poco el punto, ¿no? El tratar de, por un lado, cuidar en los contenidos, todos que estén alineados con tu marca y sobre todo ver de qué manera esto que quieres comunicar esté en sintonía con estas personalidades, los programas o los medios. Claro, porque esto incluso llega a ser respeto hacia tu consumidor, ¿no? El respetar su intimidad, su privacidad, su WhatsApp, ¿no? Vamos, hay muchas, de hecho, campañas que se hacen y te dicen, ¿por qué medio te gustaría que me comunicara contigo? Por WhatsApp, por este correo, ¿no? Y tú ya escoges una y te llega por todos. O sea, no respetan muchas veces algunas marcas eso y te empiezan a bombardear, ¿no? Y son muchísimas llamadas y muchas cosas que ya empiezan a ser invasivas. Bueno, estábamos hablando del 2021, pero me gustaría entonces Uh -huh. ahora tomar un poquito lo que fue 2022, porque finalmente, pues la antesala de este 2023 es el ejercicio que tuvimos justamente el año pasado. Entonces, en relación a 2022, ¿qué es lo más destacable que hay o qué es lo que podemos rescatar, Chava? Sí, mira, por ejemplo, aquí en el 2022, a pesar de que fueron 3 días menos que la edición pasada del 2021, por ejemplo, porque fue más corto el periodo, aquí fue del 18 al 21 de noviembre. Es lo normal, Igual, son los periodos tradicionales. Lo que pasa es que en años anteriores aumentaron los días por la situación que ya mencionábamos, pero yo espero o yo supongo que este año volverá a tener la cotación que siempre ha tenido de buen fin, no buena semana, no buena quincena, sí. buen fin, ¿no? Ya, perdón. Sí, que eso sería lo esperable, ¿no? La verdad, no sé si esta estrategia al final la vayan a seguir utilizando como solamente los 3 días o por alguna situación en particular la vayan a ampliar. Pero al menos en el caso de la 2022 fue del 18 al 21 de noviembre. Igual, evidentemente pues son menos inserciones porque fue un periodo más corto de actividad, pero si hiciéramos un comparativo de día por día, la verdad es que hubo un incremento en la actividad publicitaria versus la emisión pasada, ¿no? Aquí, por ejemplo, dejaron de tener actividad 2 categorías, ¿no? Es decir, en vez de 14 solamente hubo 12 categorías que estuvieron hablando de El Buen Fin o que se montaron en esta campaña publicitaria general.
Y bueno, otra vez regresamos, ¿no? Las tiendas departamentales y las de autoservicio, en su conjunto, representan cerca del 90% de la actividad publicitaria de la campaña, ¿no? Entonces, estas dos categorías siguen siendo las más importantes. Las de bancos y tarjetas de crédito, por ejemplo, pasaron de un 13% que antes tenían en el 2021, ahora solamente a un 4%. Y aquí lo atribuimos un poco porque ya no es publicidad directa de la categoría, sino más bien ya se sumaron más al mensaje propio de las marcas y ahí aparecía el logo de diferentes bancos. Entonces ya no es una campaña directa de la categoría, sino más bien ya en suma con otras marcas, ¿no? Entonces, no es que haya desaparecido, al contrario, sigue siendo importante y todo el mundo sabemos lo que mencionábamos hace rato, que en función de estas promociones o meses sin intereses, motiva el consumo. Entonces, lo que observamos es eso, igual sigue siendo una campaña más enfocada a las tiendas departamentales que tanto a las de autoservicio. Y, por ejemplo, en temas de actividad, igual, en este caso, las tiendas departamentales empezaron desde el 1 de noviembre hasta el 21 y enfocaron todos sus esfuerzos publicitarios en 9 días, ¿no? Que fue del 13 al 21 de noviembre y ahí concentraron el 95% de su pauta, si bien desde el primero empezaron, ¿no? Pero de manera poco a poco increciendo la actividad, pero se concentró desde el 13 al 21, ahí destinaron el 95% total de la pauta en este periodo. Y acá, por ejemplo, es donde hablábamos un poco de lo que mencionabas hace rato, ¿no? La televisión, por ejemplo, pasó de un 59% del total de la actividad, ahora a un 52%, pensando en este tema de la nueva normalidad, de la movilidad, etcétera. Y ahora la radio incrementó esos mismos 7 puntos que disminuyeron de la tele, pasaron a la radio, ¿no? Entonces, esto, como bien mencionas, es un reflejo de este aspecto social de movilidad, ¿no? Y qué es lo que tenemos que cuidar, como ahorita lo mencionabas, ¿no? No es como una receta de cocina de que voy a usar este mix de medios siempre, sino que ahorita, por ejemplo, observamos un fenómeno que fue post pandemia a new normal, y ahora, pues ya que estamos en un full de cambios en el consumo de hábitos y de actividades sociales también, pues se tienen que considerar las otras plataformas que cada vez han cobrado mayor relevancia, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que considerar y sobre todo tener en consideración. Algo que me llama mucho la atención y que yo creo que también es importante señalar es que con toda esta transición y con todo lo que estamos viviendo ahora, bueno, pues evidentemente la inmediatez y las ventas en línea y el recibir los productos en tu casa ya se volvió algo sumamente importante para el consumidor. El consumidor todavía quiere tener la opción de comprar en tienda o bien pedir las cosas. Sin embargo, el poder dar respuesta a mejorar, a perfeccionar todo lo que es nuestras datas, nuestra inteligencia artificial, nuestras logística, nuestros delivery, todo esto es algo crucial para poder transitar en este periodo de mucha evolución, de mucha tecnología. Siento yo que las empresas que no se sumen a todas estas nuevas modalidades digitales, sin quitar, por supuesto, la tradicional, porque lo tradicional siempre va a ser la tienda física, siempre va a ser la tienda física, bueno, es muy importante que también puedan invertirle o que puedan tener solucionados todos estos temas para poder hacer frente a 2023, pero evidentemente, pues cada vez creciendo, como tú decías, ¿no? Increciendo para el 2024, para el 2025, hasta que pues esto ya sea verdaderamente manejado más por situaciones muy tecnológicas, a pesar de la certeza y de la certidumbre que nos da la tienda física. Sí, porque por ejemplo, ahorita justo sumando lo que mencionas de la parte digital, ¿no? Que como platicábamos hace rato, el 57%, por ejemplo, eso fue este año que levantamos nuestra información a principios de este año, indica comprar en línea, ¿no? Esperemos ahora nuestro próximo estudio para ver los resultados, que te lo tendremos al final de este año también, que seguramente va a incrementar. Pero, por ejemplo, de las personas que dicen haber utilizado aplicaciones en las últimas 4 semanas,
el 42% menciona que utilizan las aplicaciones de compra en línea. Entonces, es algo, como bien mencionas, cada vez más habitual, ¿no? Que está acompañado por esta alta de la penetración del Internet, por este alta de la penetración de los dispositivos móviles, en particular el smartphone, ¿no? Que ya es un must que todo mundo tenemos y que ha ido incrementando esta confianza en la parte de las compras en línea, ¿no? Antes era un principal stopper para muchos de los mexicanos, incluyéndome yo, ¿no? Que nos costaba trabajo confiar en meter nuestros datos bancarios, el hacer las compras en línea, estos temas de fraudes y estas cuestiones, que poco a poco ha mejorado la parte de la confianza y que hemos justo ido asimilando ya como parte de nuestro día a día, ¿no? Entonces, Pero esto fíjate, que platicas. esto, Chava, también ha mejorado mucho la oferta que nos dan las instituciones bancarias. Vamos, cómo han blindado y todas las acciones de seguridad que han hecho para que haya tokens móviles, para que haya un montón de cosas para preservar la seguridad de una transacción en línea, pues es muy importante y es importante también resaltar que, pues bueno, ante esta inseguridad, ante este temor, sobre todo en las generaciones de la X para atrás, donde estamos nosotros ubicados, pues evidentemente te da mucho miedo, ¿no? Entonces, el poder dar la certeza y brindar la infraestructura, las instituciones bancarias, para que esto se volviera algo más habitual y algo ya muy natural, bueno, pues es importante destacar. Perdón. No, totalmente. Justo lo acabas de mencionar y creo que es clave, ¿no? Es un acompañamiento de todos los actores, ¿no? No nada más cae en la responsabilidad de las tiendas departamentales de autoservicio. Creo que, como bien mencionas, es la suma de las partes, en este caso, las instituciones bancarias por la propia necesidad de estas tarjetas virtuales, códigos móviles para poder hacer transacciones, ¿no? Incluso ahora también el poder tener los wallets digitales en tu teléfono y que puedas pagar sin necesidad de meter la tarjeta. Todo ha sido una evolución que ha sido un acompañamiento en diferentes elementos y en diferentes actores que, insisto, la suma de las partes es la que nos va llevando a tener estos cambios, ¿no? Y vuelvo otra vez al mismo punto, ¿no? Tenemos que ir justo monitoreando estos cambios para ir tomando las mejores decisiones para ver hacia dónde nos tenemos que ir moviendo, ¿no? Y, por ejemplo, platicando de estos temas que mencionas, de nuestro estudio pasado contra este que acabamos de hacer del Digital Consumer Survey, por ejemplo, observamos que versus el año pasado, las compras en línea, la gente destina 3 horas en promedio más que el año pasado, ¿no? Que esto más o menos en promedio significa cerca de 24 minutos en promedio al día, en donde le destinamos más tiempo a la compra en línea. Y esto hablamos de los internautas en México. Entonces, reitero, esto va cambiando y esto se va modificando en función de estos elementos y estos aspectos que ahorita mencionas, ¿no? De estas cuestiones que nos dan más seguridad, de que estas instituciones están implementando nuevas acciones, de que incluso hay nuevos players en el tema del e-commerce, ¿no? Que si bien, por ejemplo, veíamos en su momento Amazon, después empezamos a ver Mercado Libre con mayor fuerza, ¿no? Las propias plataformas de los propios retailers, ¿no? Como Liverpool, Walmart, etcétera. Todo el mundo que está justo tratando de desarrollar el camino y la experiencia mucho más fácil para este tema del consumo, pues bueno, como lo mencionabas, ¿no? Va generando más confianza, más certidumbre en las propias dinámicas también en las grandes ciudades como la nuestra, también por temas de practicidad. Muchas veces preferimos que nos lleven ya el súper a nuestra casa, ¿no? O programarlo o hacer las compras en líneas ya para que incluso hasta con las listas que se van generando en algunas de las plataformas, ¿no? Ya no tengas que volver a cargar de nueva cuenta la lista del súper, por ejemplo, ¿no? Sino ya está precargada y nada más vas haciendo alguna edición, alguna modificación para incorporarlo. Entonces ya estabas programando tus compras. Creo que eso, reitero, muchos de nosotros estamos obteniendo esos beneficios o lo vemos por un tema práctico y que nos va facilitando la vida. Entonces, mientras de mejor manera vayamos entendiendo esas dinámicas de cambio de comportamiento social, del cambio de comportamiento en el consumo de los medios, pues vamos a poder sumarnos a estas olas, ¿no? Y aprovecharlas en mejor manera. Porque es que sí, es verdaderamente darle la certeza a nuestros escuchas, a la gente que amablemente nos sigue, de que verdaderamente estamos, no se trata de lanzar campañas y decir, oigan, ahora es hot sale, ahora es buen fin.
todo esto es medible, todo esto da resultados y todo esto de alguna manera regresa a través de, por ejemplo, de ustedes, Nielsen, como data, para que veas en qué estuvo bien o qué estuvo mal, qué le cambiamos a la receta para que el próximo año nos vaya mejor. Entonces, aunque sea muy brevemente, yo sí necesito Sí. saber exactamente qué pasó con Hot Sale en este 2023, que fue desde el mes de mayo. Ha sido tardado el poder tener los resultados, ha sido una larga espera, No pero sé. pues sí, hay información que yo quiero compartir y que quiero que se escuche en este programa para que pues lo tomen en cuenta porque pues ya casi viene la próxima Hot Sale, ¿no? Y estamos muy cerca. Entonces, para que nuestros escuchas empiecen a tomar decisiones de qué esfuerzo van a hacer para Buen Fin y cómo se van a proteger para llegar todavía más airosos después a Hot Sale para el próximo año. Todos los Sí, por días. ejemplo, en la parte del hot sale, igual voy a hacerlo muy breve. Aquí, igual siguen siendo las dos categorías más importantes, tienda de autoservicio y tienda departamental, ¿no? En el 2022 representó el 81%, en el 2023, dame un segundito, representó el 92%, ¿no? La actividad de estas dos categorías. Entonces, esto vemos, incluso aquí se invierte el orden de las categorías. Por ejemplo, es una campaña más enfocada en términos de comunicación hacia la parte de tiendas de autoservicio, en donde, como veíamos en el Buen Fin, era el 50% o más tiendas departamentales. Aquí se invierte, más del 55% son tiendas de autoservicio, ¿no? El periodo también de comunicación igual cambia de manera importante. Tenemos, por ejemplo, las tiendas de autoservicio empiezan intermitentes, ¿no? En su comunicación con algunos momentos de mensajes durante el primer parte del mes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, del 13 al 31 de mayo para el caso del 2022 y para el caso del 2023 lo hicieron del 18 al 6 de junio. Concentran en su gran mayoría solamente en 6 días más del 90% de su comunicación, ya muy cercana a la fecha. En este caso, en el último año, me voy a enfocar en el 2023, fue del 29 de mayo al 6 de junio, aquí compartieron mes, ¿no? Entonces, y bueno, aquí el tema del mix de medio, como sabemos, las tiendas de autoservicio son mucho más afines para aspectos de comunicación cortas, de promoción, al medio de la radio, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la radio enfocaron, por ejemplo, en este último año, pasaron de un 56%, ¿no? Que aquí fueron menos 8 puntos porcentuales que el año pasado, y la televisión ahora este año utilizó el 44% de la inversión publicitaria. Aquí, estos 8 que le disminuyeron la radio lo pasaron a televisión, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si bien también vemos que las tarjetas de crédito y los bancos son la tercera categoría en términos de la comunicación, vemos, por ejemplo, que se suma una cuarta, que en este caso son los distribuidores de autos, que también, si a lo mejor no es tanto en volumen de comunicación, que es un 3%, pero sí en su conjunto se suman mucho a esta ola de aspectos de ventas importantes, ¿no? Y esto sucede tanto en el año pasado como en son estas 4 categorías que tienen esa mayor participación. Y vemos temas importantes, ¿no? Por ejemplo, como te decía, si a lo mejor no son de las 3 más importantes, los que vemos con mayor crecimiento, por ejemplo, versus el año pasado son comercio, turismo y equipo material de escuela y oficina. Entonces, estos tres sectores, digamos, son los que más comunicación tienen y los que más se montan en este tema del hot sale. Y en la parte de medios ¿no? Esto que te acabo de mencionar fue en los medios off, ¿no? Pero en los medios on está tabaco, arte y cultura y deportes y pasatiempos. Sabemos que, por ejemplo, en el hot sale, este tema de turismo, aerolíneas, hoteles, etcétera, es algo muy importante y que mucha de la gente está esperando en este periodo de tiempo. Entonces, estos sectores son los que tienen importante actividad, ¿no? Tabaco, arte y cultura, deportes y pasatiempos. Entonces, esto es lo que de manera general podemos observar un poco. Me llama la atención, Chava, que en ambas temporalidades, tanto para Hot Sale como para Buen Fin, no me has hablado de medios impresos.
los medios impresos, pues, ¿qué pasa con ellos? Ya no están siendo tan representativos, ya no tienen tanta penetración. No, sí, sí tienen actividad, ¿no? La verdad es que es menor que la parte de los medios como televisión y radio, pero déjame, te digo, del hot sale en específico. Aquí tengo mi información, dame un segundito. Justo, por ejemplo, en los medios impresos, por ejemplo, para las tiendas departamentales en el hot sale, sí, siguen teniendo mucha actividad, ¿no? Pero, y la gran mayoría se está concentrando en prensa y en revista, la verdad es que ya no tanto, ¿no? Si bien incluso también cambiamos los formatos digitales, ya también estamos monitoreando las revistas digitales, no todavía no tienen gran representatividad. Y esto a lo mejor lo atribuimos un poco al tema de la periodicidad que es tan corta, ¿no? Sabemos que las emisiones, por ejemplo, de revista, pues son mensuales, ¿no? Entonces, de aquí a que tenemos el pasalón, ¿no? Es mucho más largo el periodo en el cual a lo mejor te puede impactar. Y a diferencia de estos medios de comunicación masivos, como tanto la televisión, la radio y el tema digital, que son más inmediatos, ¿no? Y que incluso muchos de los actores de la industria en la planeación de medios lo utilizan para periodos más cortos de comunicación. Entonces, es por eso que, por ejemplo, en estos temas, pues se ve mucho más la parte de la televisión y la radio. Que son factores que todos nuestros escuchas y todos nuestros asociados tienen que tomar en cuenta cuando hagan, bueno, pues la programación de sus campañas, cuando hagan sus presupuestos para lo que va a ser el área de mercadotecnia, comunicación de los siguientes años, bueno, que vayan contemplando cómo, cuándo, cuánto tiempo dura el anuncio expuesto, cuánto tiempo llega a captar la atención de tu target, de tu público meta, cuánto tiempo va a quedar en su inconsciente, en fin, son mil factores los que tienen que tomar en cuenta y otra vez volvemos a lo mismo, no necesariamente la campaña más cara es la mejor campaña. ¿Con qué cerrarías Hot Sale, Chava? Pues justo que es un momento importante, que ya llevamos varias emisiones y regresando a un punto, yo creo que cerraría con lo que a lo mejor empezamos, ¿no? Que sí es muy importante que tengan esta generación de awareness de la campaña, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Ya sea Buen Fin o Hot Sale, si las marcas hagan esa asociación con la campaña, porque de entrada va a generar recordación para las siguientes emisiones, por un lado, ¿no? Dos, estas sinergias que ahorita platicamos con los bancos, con las tarjetas de crédito, etcétera, que incentiven un poco más la compra. Y la parte más importante de toda sería el seguir monitoreando los hábitos de consumo tanto de nuestro target en términos de consumo de medios como de consumo de dinámica de productos para ver de qué manera vamos a hacer esos fine tunings para el próximo año, ¿no? Para la próxima emisión, porque no podemos utilizar la receta que usamos este año para la del siguiente y la del siguiente, porque sabemos que los medios son vivos, van cambiando al igual que los consumidores. Entonces, eso es algo que es súper importante estar monitoreando de manera permanente para ver qué ajustes tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que estar moviendo nuestra comunicación y de qué forma. Fíjate que algo que me llama mucho la atención cuando hablas de la awareness y de que es importante que las campañas no solamente mencionen la marca, sino que también hagan referencia a la temporalidad en la cual están participando. Se me hace también que entre las muchas eh, ventajas que ofrece el hacerlo, que ya las mencionabas, pues también le da la certeza al consumidor que su marca pues, tiene la formalidad de pertenecer a una campaña que es conocida, que es masiva y que tiene pues toda la seguridad y la certeza y confianza. Entonces, el hacer esta asociación de ideas, pues yo creo que todavía genera más confianza en el consumidor de que está comprando la marca adecuada, ¿no? La marca sí finalmente pertenece a estas grandes temporalidades que son a nivel nacional, a nivel masivo, pues reconocidos, ¿no? Legales, vamos, comercio formal. Sí, inclusive finalizando para cerrar un poco también, yo creo que además de esto de la formalidad y de estos aspectos, ya también los consumidores son más informados, ¿no? Con este acceso a la parte del mundo digital, etcétera, sabemos que
pues mucha gente se informa más, ¿no? Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado en temas de realmente si una promoción, si realmente es una promoción o no, porque más allá de aprovechar este pico de alto comercio o alta venta, pues nos puede jugar hasta en contra, ¿no? Si nuestra promoción no es promoción y los consumidores se dan cuenta, incluso hemos visto marcas como de repente por temas de comunicación, de trend, de mala impresión o de imagen, pues incluso se pueden ver, más allá de afectar en la cual se están montando y haciendo un esfuerzo importante, pues pueden ser afectadas también. Porque pues todo se ve reflejado, tanto lo bueno, pero también lo malo, y entonces es muy importante que sí, estos detalles humanos en relación al inventario, a la etiqueta, a lo que coincida, lo que está expuesto, lo que está en el anaquel junto con el precio que está marcado, las características del producto, todo esto es muy importante porque de verdad que hoy en día esta parte de que toda la gente también es un poco reportera, un poco comunicadora, y si encuentran algo mal, realizan de inmediato, ¿no? Y son Totalmente. cosas que se van como el efecto dominó y se van corriendo, 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 y algo que a lo mejor no era tan importante se puede volver verdaderamente una bomba y puede ser, pues, la reputación de la tienda o de la marca es algo muy dañino, ¿no? Entonces, es muy importante también que chequen esto, eh, estar siempre, tener una gran capacitación de su personal, que la gente esté toda en la misma sintonía, tener sus campañas y sus juntas directivas previas a lanzarse en estas importantes temporalidades para evitar estos errores humanos que, bueno, finalmente todos somos humanos y puede haberlos, entonces tratar de perfeccionarlo. Pues, siempre tengo muchas ganas de platicar más cosas, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. ¿Con qué te gustaría cerrar este programa? No, pues agradeciendo nuevamente la invitación y abriendo la puerta con muchísimo gusto, de verdad que nos encanta platicar con ustedes y en lo que podamos sumarnos, ahí están nuestros contactos y de verdad siéntanos como su aliado para acompañarlos en estos procesos. Así lo sentimos, lo agradecemos muchísimo y bueno, pues sí estaremos nuevamente llamando a la puerta de Nielsen para más información, toda la información que ustedes obtienen y que es de gran utilidad para el comercio detallista. Gracias de verdad una vez más y gracias a usted que amablemente nos hace favor de sintonizarnos todos los miércoles del mundo del retail. Siempre para nosotros es un gusto poder compartir, bueno, pues estas experiencias de poder sumar a lo que usted está planeando para tener una mayor perfección y una mayor penetración en lo que es el comercio detallista. Somos una gran familia y todo lo que nos digamos y todas las herramientas que podamos compartir nos hacen crecer como gremio. Así es que muchísimas gracias. Yo lo veo y lo escucho el próximo miércoles, como siempre, muy puntual. A las 11 tenemos una cita.